Algunas personas piensan que estar desapegado es no desear ni necesitar nada. Es anular las metas personales y no tener aficiones de ningún tipo. Nada más erróneo. Estar desapegado no es estar medio muerto. Desapegarse es disfrutar de las cosas sabiendo que son transitorias y desarrollar un estilo de vida fundamentado en la independencia emocional, pero ¿cómo lograrlo? En Diálogos te diremos cómo soltar lo que te daña para que aprendas a vivir mejor. Qué programa tan interesante el día de hoy, de verdad, les saludamos, le damos la bienvenida, yo soy Marisa Escribano, qué bueno que esté con nosotros, porque hoy es un tema, perdón que lo generalice de esta manera, pero yo creo que a todos nos hace muchísima falta, porque quien no está pegado por un área de su vida está pegada por otra, quien no es afecto a unas cosas, a unas relaciones a veces dañinas, a veces muy codependientes, está apegado a sus vicios, a sus adicciones. Yo creo que por ahí todos tenemos algún tipo de relación no sana que nos convendría aprender a soltar. Pero como decía en la introducción Óscar Virués, en la introducción de este programa, se dice fácil, pero ¿cómo se hace? Seguramente usted se ha preguntado lo mismo que me he preguntado yo y que nos hemos preguntado todos. ¿Cómo le hago para soltar? Ya sé que tengo que soltar, ya sé que no está bien esto, pero ¿cómo le hago para así hacerlo? Por eso hoy tenemos a nuestros especialistas aquí en el programa, una maravilla de especialistas, un panel maravilloso que está con nosotros y con quien vamos a platicar para precisamente aprender juntos de todo esto. Así que le damos la bienvenida a este programa y empezamos con este testimonio para que vea más o menos de qué se trata esto. Empiécenos a llamar, comuníquese con nosotros, participe por favor y aprendamos juntos el día de hoy. Ojalá que después de este programa podamos todos por lo menos saber cuál es el camino, cuál es la ruta para de verdad poder soltar. Porque como dicen, el apego corrompe, te quita todo, te quita la verdad hasta tu integridad. Entonces, veamos este testimonio y empecemos nuestro programa. Mi hijo, como a los 17 años, se hizo muy rebelde él. Él me había dicho cuando tenía 17 años, yo ya me voy a ir de la casa. Y yo le dije, no, donde te vayas, eres menor de edad, voy y te hago y te deshago. Y agarró y se fue. Yo no dormí, yo me volvía loca porque yo no esperaba esa reacción de él. Lo fuimos a buscar y le dijimos, regrésate a la casa, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres, no? Para regresarte. Y cómprenme un coche, porque yo necesito andar en coche, yo desde cuando siempre nos lo estuvo pidiendo. Regresa, le compramos el coche. Ya después, aún dándole todo, aún haciéndole todo, cuando él tenía 20 años, él quería ir a Nueva York. Le juntamos para su viaje. Cuando él viene de Nueva York, me dice, yo ya no quiero vivir contigo. Yo no soy feliz aquí contigo. Yo no quiero estar aquí contigo. Tú me asfixias. Ese día que él se iba a ir, yo me hinqué. No te vayas. O sea, dime qué quieres, no te vayas. Y yo atrás de él, oye, ¿qué te hice? Por favor, dime, yo lo puedo cambiar. Yo no soy feliz aquí. Yo ya me voy. No lo dejaba ir yo, porque yo luego pensaba, se va a hacer drogadicto, lo van a matar por allá un día, lo van a... Más que nada lo que yo buscaba y buscaba, ¿por qué no me quieres? Yo me voy a ganar tu amor, ¿por qué no me quieres? Entonces yo no lo dejaba ir por todos esos miedos que tenía, porque decía yo, él se iba y un mes y yo no sabía nada de él y yo de repente sí pensaba, otro mes y él va a regresar rápido, él va a regresar. Él va a regresar porque me necesita, porque yo me ponía en el papel mío de que yo no podía estar sin ver a mi mamá un día. Todos me llegaron a decir que era una codependencia de parte mía
enfermiza, porque pues yo ya estaba enferma. Sí me llegaron a decir y yo sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía, pero yo no lo quería hacer porque sufría mucho. Yo decía, es que yo no voy a aguantar. Qué buen testimonio y además déjeme decirle que dijo unas cosas que yo quiero retomar ahorita con nuestros invitados que son de verdaderamente impactantes. Pero eso es lo que pasa con este tipo de apegos, así, y de este tipo de codependencia, que se sufre y se sufre mucho. Y luego se siente uno mal de sufrir y es un círculo vicioso terrible. Pero déjame presentarle a nuestros especialistas. Está con nosotros la maestra Ingala Roble. Ella es socióloga de la UNAM, terapeuta familiar y de pareja, y es directora general de los entrenamientos en constelaciones familiares en la Ciudad de México y cofundadora de la Asociación de Terapeutas en Constelaciones Familiares AC. Un honor, Ingala, tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Está con nosotros Eduardo Herrera. Él es filósofo, es maestro especialista en Asia y Tíbet y bueno, un gran especialista que nos ha acompañado varias veces también aquí en el programa. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Marisa. Nos acompaña y está con nosotros también Shai Besek. Él es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y Asociación Psicoanalítica Internacional. Shai, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos y días. Mari Carmen Martínez, coach, tanatóloga y de vida, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Mari ¿Cómo Carmen. estás? También. Gracias a Bienvenidas, ustedes. bienvenidos todos ustedes. Oscar Gracias. Virués, ¿cómo estás? Muy bien, Marisa, me da mucho gusto saludarte. Nos reímos porque yo tengo particularmente el día de hoy un apego, no que yo quiera, sino que más bien pues tengo aquí por naturaleza, pero con mucho gusto de estar aquí en el programa, saludar a todas las personas que nos acompañan en el estudio y desde luego darle la bienvenida a quienes diariamente se conectan a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y Mari Carmen, pues tú y yo estaremos respondiéndole a todas sus dudas y preocupaciones, desde luego. Además de recordarles la dirección en internet para ver el programa totalmente en vivo es www.11tvmexico.live.tv/internacional para que nos lleven a donde quieran. Y a continuación, vamos, Gaby, a ver un sondeo. Vamos a ver qué opina la gente. Salimos a la calle a preguntarles a qué se apegan comúnmente. Y eso es lo que contestaron. A veces se apega uno a la pareja y a veces se apega uno a las cosas materiales, al trabajo. Lo mío es el deporte, entonces eso es lo que más me apego. Y en segundo término, mi familia es súper importante. Mis hijos, mi esposa, mis padres, eso es muy, muy importante para mi vida. A mis amigas, no podría vivir sin ellas, la verdad. A las personas, a los afectos y pues sí, a las cosas materiales, a las seguridades, ¿no? A nuestras zonas de confort. Pues yo creo que al trabajo. Pues más que nada a mi familia, es el apego que tengo más fuerte. Pues no, fíjese que no, realmente no. Pienso que en esta vida solamente vamos de pasada y no hay que tener apego a nada, ni a un hijo, ni a un animal, ni a nada, absolutamente a nada. Actualmente a nada, de pequeño me apegaba tanto a mi madre como a muchas cosas materiales. Y hace unos años también a una novia que tuve. Antes me apegaba a mi marido, ¿no? Pero ahora me apego más a mis hijos. O sea, para mí ellos son todo. Soy todo lo contrario, como que no me gusta pegarme a las cosas ni materiales ni personales. Mis hermanos de 7 Qué maravilla poder decir eso, ¿no? Poder decir que estás desapegado de las cosas, porque al final de cuentas todo es transitorio, todo pasa, pero es muy difícil aprender a desapegarse. Y hoy espero que lo aprendamos aquí todos juntos. Veíamos hace un rato el testimonio de esta mujer que estaba tremendamente apegada a su hijo, al grado de que el hijo le dice, tú me asfixias, fíjate, me llamó la atención esas dos cosas, tú me asfixias, por un lado le dice, y por otro lado, esta mujer dice, yo voy a ganarme tu amor, como si el amor fuera algo que uno se tuviera que ganar, ¿no? Claro. Eduardo, si quieres empezamos contigo y me platicas de esto. Sí, el apego es algo que es bastante reciente, como un estudio especializado en Occidente. Se desarrolló la teoría del apego a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todos los hijos de víctimas de guerra que presentaban pues trastornos psicológicos, emocionales, adaptativos, de pues una pérdida muy sensible, muy clara de pues sus padres, ¿verdad? Uh-huh. En este contexto, ¿se puede considerar al apego algo sano como una respuesta a una pertenencia de un hijo, de una hija,
a sus padres a tratar de darle sentido a un lugar seguro, a una base de adaptación. Sin embargo, cuando esto se vuelve obsesivo, compulsivo, comienza a desarrollar angustia, temores, comportamientos suicidas, y es pues claramente ya un trastorno emocional, lo cual pues en este contexto el budismo ha estudiado 2500 años este trastorno y no lo pone como algo inherentemente negativo, simplemente que es algo que hay que soltar y por tanto hay un trabajo tanto teórico como también meditativo para ello. Porque es absolutamente liberador, pero fíjate qué terrible llegar a tener relaciones interpersonales con tu pareja o con tus hijos o lo que sea, y que te digan me asfixias, ¿no? Wow. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre tener una relación sana y una relación apegada? ¿Cómo podemos saber si estamos apegados? Bueno, desde el enfoque que yo represento aquí, que son las constelaciones familiares, a mí me sonaba ese monólogo como una relación realmente de pareja, no de padre, de madre a hijo. Sí. Y nosotros hemos observado que cuando hay un sentimiento tan desbordante, vamos a decir, hacia una persona, que realmente la madre en ese sentido, en ese momento no mira realmente al hijo como un hijo. Entonces, lo que haríamos en una constelación es ver a quién representa este hijo para ella. Y lo que hemos observado es que podía ser un hermano de ella, una hermana de ella que se haya muerto antes, o un padre o una madre al cual quedó en realidad apegada y no se había individualizado. Y podíamos ir hasta los abuelos y a veces hasta los bisabuelos, porque eso es un enfoque transgeneracional. Y aquí podemos detectar cuál es el vínculo tan apegado, original, porque nosotros copiamos muchas veces y depositamos. O sea, que es aprendido. Es algo aprendido, digamos, nosotros, Anne Ansela Schützenberger, una psicoanalista que no consteladora, digamos, habla que copiamos y copiamos y copiamos, como si no podemos digamos, descubrir el hilo negro, ¿no? Entonces, nosotros a través de una constelación podíamos ver dónde está en realidad el origen o la pareja original que estaba tan apegada. Sí. Ahora, también vivimos en una sociedad, me imagino, que también favorece el hecho de que seamos apegados a las cosas y a todo, ¿no? Como que todo el tiempo te están diciendo que hagas, que vayas, que tengas, porque ¿a qué cosas puede uno estar apegado? ¿No? Puedes estar apegado a la relación de pareja, a la relación con tu familia, al trabajo. Hay quien puede estar apegado al sexo, al juego, al internet, a las marcas de la ropa, a la imagen corporal, ¿no? ¿A qué otras cosas? O sea, el apego, ¿en qué otras partes lo podemos ver? Buenos días. Bueno. Sí, mira, voy a retomar las dos cosas que hablaron para llegar a esto, si me permites. Entender el apego, tenemos que entender de dónde viene, ¿no? Entonces, tanto en el mundo de la filosofía como en la familia, entendemos que el apego es algo adquirido, como nos dijo Ingala de aprender, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos al inicio de la vida, es decir, madre y hijo, cuando nace el hijo, es necesario este apego, es necesario esta dependencia total de ambos. De hecho, hay un psicoanalista de hace mucho tiempo, Winnicott, que decía que no hay mamá y bebé, es uno. Porque en los primeros meses de la vida, imagínense esta escena tan bonita de la mamá dando pecho al bebé, se unen. Y ahí se genera este apego. Sin este apego, de hecho, el niño no puede sobrevivir, no solamente de la parte alimenticia, sino la parte emocional. El niño necesita este apego para poder empezar a desarrollarse. Entonces, desde ahí empieza este attachment, esta unión tan importante. Esta unión, luego nosotros podemos verlo en otras relaciones. Ahora, el papel de madre y padre es empezar a separarse poco a poco al niño cuando se crece para ser más independiente.
independizarse. Cuando se falla en este proceso de desarrollo, aparece esta necesidad de apego, como dijo Eduardo, obsesivo, o ya llega hasta la compulsión, es decir, se repite y se repite en la acción. Entonces, como dijo Ingel en este sentido, tenemos que buscar dónde es el origen de, digamos, de esta falla de la independencia, porque dijimos, es necesario la dependencia al inicio y poco a poco el niño cuando crece necesita la independencia y eso le facilita a los papás. Te interrumpo un segundo porque vamos a una pausa, pero regresamos rapidísimo. No se vaya, llámenos, me están diciendo, invítalos a que llamen. Los invito a que nos llamen y a que participen con nosotros porque de verdad creo que es un tema que nos pega a todos. Así que ahí están apareciendo en su pantalla. Regresamos rapidísimo y aproveche para comunicarse con nosotros. Regresamos. Si tú no tienes un centro en ti mismo, lo pones fuera de ti. Y más lo pones fuera de ti, menos estás en contacto con tu centro. Y dado que el centro es lo que te da seguridad, tú te vuelves dependiente. Puede ser el trabajo, tu dependencia, puede ser la televisión, puede ser una droga, puede ser el sexo, puede ser cualquier cosa. Tienes miedo a soltarlo, porque si tú sueltas esto que para ti es tu centro, es tu referencia, tú no sabes más quién eres. Porque si tú tuvieras un centro, sería un ser inmanipulable, sería un ser libre. Nadie podría manipularte. Porque tú estás a gusto contigo mismo. ¿Quién te puede chantajear? ¿Qué te pueden decir? Solo cuando tú, Dios, obviamente hablo de Dios no en términos trascendentes, en el sentido que hay alguien de cualquier parte que no está mirando, no creo en esta cosa. Hablo de Dios en términos poéticos para decir misterio, para decir existencia. Puedes encontrar su esencia en el momento en el cual tú eres simplemente lo que eres, cuando desaparece tu ego, diría un budista. Cuando desaparece la ficción, Dios aparece. Y atención, quiero decir esto. No se trata que un día tú vas a encontrar a Dios y le vas a decir, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estabas todo este tiempo que te busqué? Tú y Dios son una cosa sola. Cuando tú desapareces como ego, Dios aparece, pero no es una experiencia que tú tienes, tú te vuelves esta. Ay, qué bonito lo Bien. dice, ¿no? A mí me gustaría pues retomar un poco, se me hace muy interesante lo que dice el señor Dayal, simplemente como aclarar un poco que la filosofía budista no habla de un Dios, centra todo a la mente, centra todo al trabajo cognitivo, el trabajo de atención meditativa, o sea, un poco ahí medio parafraseo budismo con Dios, entonces aclarar eso que no es correcto. Por otro lado, sí se me hace importante esto que comentamos en la pausa, relacionado con el apego. En el vocablo tibetano, la palabra döpa es deseo, y el deseo puede ser incluso un factor mental sano de autopreservación. ¿Por qué este bebé que menciona Shai pues necesita el pecho de la madre? Bueno, porque si no, se muere. No nada más la leche materna, el calor. ¿Por qué nos asociamos como seres humanos? También porque hay toda una noción de sobrevivencia, en términos muy básicos, de desarrollo cognitivo, cultural, etc. El problema es cuando se vuelve deseo obsesivo, döchak en tibetano. Y eso es lo que ya podemos traducir como apego. Y el apego no nada más es algo aprendido, también puede ser aprendido, pero también es algo que pudiéramos llamar ingénito. Nacemos con un sentido natural desde lo biológico y desde el sistema nervioso central, un sentido de un yo, que como dice Dharmakirti, un importante académico budista del siglo VII, hasta un ratón lo tiene.
no es tan irrisorio. Uno trata de golpear a un ratón, o uno le pone un gato a un ratón, sale corriendo y no es lo mismo que a una ratoncita que está por allí en época de celo. Ajá. Entonces hay un sentido, si no muy complejo, hay un sentido ingénito, autónomo de un yo, un sentido de autopreservación. Y es por eso que aunque a un ratón no sea muy profundo, ni haya ido a consejos maritales, puede cuidar a sus críos, ¿verdad? Y en este sentido, el apego es algo que podemos tener al cuerpo, como dices, puede tener un orden sano, puede tener un orden patológico. Si perdemos a un ser querido, es natural, como una respuesta adaptativa, llorar, pasarla mal, deprimirnos. Si alguien nos dice no te amo más, es perfectamente natural el sentirnos mal, deprimirnos, buscar una ayuda profesional, terapéutica. Lo que ya no es una respuesta sana es cuando no podemos soltar. Y hablando de esto, hoy voy a dar una conferencia gratuita, Marisa, en el edificio de la SEP, hoy a las 7 de la noche en Arcos de Belén 79. Se llama Liberación Emocional, la sabiduría de soltar. Entonces, pues si les interesa, es pues gratuita la entrada. Nos ayuda la SEP con todos estos eventos que hacemos de manera regular y puede ser algo que podamos extendernos también. Perfecto, me parece muy bien. Mari Carmen. Gracias, buenos días. Fíjate que yo me quedé un poquito enganchada con la historia de esta mujer y pensaba que vivimos en mundos interpretativos. Cada uno de nosotros significamos de tal o cual manera el sillón, a mi marido, mi pareja, mi hijo, lo que sea. Entonces yo me quedaba pensando, ¿será que a esta mujer habrá que preguntarle qué es lo que te significa tu hijo a ti? ¿Qué es lo que estás depositando en él que es tan importante que ni siquiera volteas a verte a ti? Tomando esta parte del apego, sí creo que es necesario amar sin apegarse. Tener apego no quiere decir amar. Amar no quiere decir apegarse. Entonces, esta relación madre e hija me parece, madre-hijo, padre-hijo, me parece muy sana cuando llega el momento en que los hijos se van caminando solos y nosotros podemos dejarlos ir así. Entonces me quedo yo pensando, ¿qué le significa a esta mujer, este hijo que lo tiene así y que es el centro de su vida? Algo que he aprendido a lo largo de las sesiones de terapia que doy es, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Alrededor de qué giras? ¿Alrededor de quién giras? Cuando yo me hago consciente que el centro de mi universo soy yo, en ese momento yo puedo cambiar y puedo dejar de estar desapegada. Puede acabarse el universo, pero si me tengo yo conmigo, entonces dejo de sufrirlo. Ahora, fíjate, las situaciones más comunes donde provocan apego, y esto nos lo comparten en Facebook, y hay muchos comentarios. Ale Hitchens, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre obsesión, apego y dependencia? Y si es posible no ser o estar apegada a algo. Clau Vázquez, apego al recuerdo de mis abuelos que murieron hace 12 o 13 años. Mariano Olvera, yo tengo apego a lo material, sé que debo soltar, pero no puedo. Maricela Hernández, mi esposo tiene mucho apego a su mamá y hermanos, le gusta planear reuniones, viajes, vacaciones con su familia, o de menos con su mamá y su hermana, que es soltera. Y cuando está fuera con su familia, no la pasa bien. Él tiene ya 42 años, sin embargo, no lo puede dominar. David Monser Guerrero, ¿qué puedo hacer para dejar ir una persona muy importante en mi vida? Y si es bueno despedirme de ella. Flaquita Quiroz López, ¿qué puedo hacer? En 2 ocasiones he descubierto infidelidad de mi marido y a pesar del daño que me causó, no lo puedo dejar. ¿Qué tipo de ayuda necesito? Y una de las pérdidas más comunes o los apegos más habituales que escuchamos y leemos es a las personas que ya murieron. Tú me comentabas justo antes de empezar el programa que tuviste una pérdida o hubo una pérdida en tu familia muy importante. Ni siquiera habías nacido tú o estabas ya en el vientre de tu madre. Iba a nacer. Cuéntalo tú. Ok. Hace algunos años, y seguramente mi mamá me va a colgar cuando yo platique esto, pero bueno, en un accidente, uno de mis hermanos le disparó a otro más chico y lo mató. Entonces, bueno, yo nací sin saber qué era lo que estaba sucediendo y durante muchos años yo veía una cajita con ropa de niño de 7 años y una cajita donde daban boleadas. Jamás supe de qué se trataba esto hasta que un día, después de una golpiza, y seguro también mi mamá me va a matar por eso, le decía yo a una de mis hermanas, mi mamá no me quiere, y entonces me dice, sí te quiere. Lo que sucede es que tuvimos un hermano antes y él murió. Hoy mi mamá tiene 83 años
y esa cajita todavía existe. Hay un tremendo apego. Y cada 15 de septiembre hay un espacio de mucho dolor en estas festividades. Nosotros, que no lo vivimos tan cerca, lo sentimos, no lo sufrimos, pero lo sentimos. Quienes estuvieron metidos en este evento tan trágico, lo siguen sintiendo, y claro que hay un gran apego. Siguen hablando de mi hermano. Terrible, tienes toda la razón. Y además, fuertísimo. En México, además, hasta por tradición cultural, somos apegados a nuestros muertos. Así es. No los dejamos descansar y no nos dejan vivir, ¿no? Entonces está terrible. Yo quisiera regresar un poquito a los inicios, ¿no? Y luego hay que regresar con Shai porque te quité la palabra y no te la devolví, ¿te fijaste? Y no me reclamaste, Shai. Lo que decía Shai, porque él estaba hablando prácticamente del bebé ya nacido, ¿no? Digamos, en los brazos, ¿no? Pero hay un tiempo biológico muy importante antes, ¿no? Digamos, lo que tú estabas diciendo ahorita, Mari Carmen, tiempo de la gestación, que son 7 a 9 meses. Ahí está la simbiosis y esto es biológico y no podemos contra esto. Entonces, en el momento que sale, digamos, el bebé, esa simbiosis ya se abre un poquito. Cuando está en el pecho, digamos, se abre un tantito más. Luego en el mandil se abre un poquito más. Pero lo que una vez estuvo unido tan cercanamente, donde realmente los bordes entre yo y el otro se borraron totalmente. Yo era mi madre era yo, cuando yo estaba adentro. Hay una, yo creo, añoranza casi biológica de reconstruir ese espacio de cercanía. ¿De todos? Yo pienso que eso es biológico. Ya. Digamos, lo que una vez estuvo unido quiere volver a unirse. Y si sabemos hoy en día que las madres tienen genes, células de sus hijos dentro del sistema, entonces seguimos estando conectadísimos con ella. Claro. Esa cercanía sabemos aquí que debemos poco a poco separarla. Eso es una cosa cultural. En Alemania es a los 18 años a más tardar. Aquí es un poquito más... 40. Ahora a los 40 Más o años. menos los 40 a los ya. 40 años ya se Mamá, me empieza a... asfixias. Pero yo creo esta necesidad de reunirnos, sentirnos otra vez unidos, la depositamos en diferentes lados. Claro. ¿Sí? Mucho en la pareja, digamos, pero en otros ámbitos también, como tú estabas diciendo, entonces ahorita te la devuelvo. ahí te va la palabra. A ver. Sí. Bueno, hay que recapitular todo porque también quiero responder a nuestra audiencia, ¿no? Por ejemplo, a la dependencia y apego. ¿Cuál es la diferencia, no? Entre Exacto. dependencia Pero y lo que quería llevar a esto es un poquito para la audiencia entender que cuando hay este tipo de dependencia o apego, esta necesidad, esta imposibilidad de separarse, podría tener muchas razones, depende de la historia de cada uno. Pero una cosa que intentamos evitar, cuando hablamos de pérdida importante, es la diferencia entre la tristeza y la depresión. ¿Qué quiere decir esto? La tristeza es una reacción natural, normal de nosotros ante un evento que normalmente se relaciona con un tipo de tristeza. Perdimos la pareja porque se fue con otro, o perdimos nuestros papás porque se murieron, etc., ¿no? Todo esto es algo natural. Pero hay un tiempo de esta tristeza que uno tiene que sentirla, superarla y seguir adelante. Cuando eso no aparece, entramos en una depresión. Y esta depresión quiere decir que no superamos esta pérdida. Y como dice Ingele, hay una relación tan importante, tan necesaria hasta niveles biológicos entre familias, especialmente entre hijo y madre. Entonces es más difícil superar esta pérdida, ¿no? Y eso es cuando uno se puede entrar en una depresión, y eso es la tarea de nosotros como terapeuta, digamos, es trabajar en ello para poder soltarlo, como tú estabas hablando sobre las muertes. Digamos, hay muertes que son más vivos que en su propia vida. Exacto. Y parte de nuestros problemas mundiales en ese sentido es que desafortunadamente los muertes nos controlan a los vivos, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo, por eso quería reaccionar a esto, ¿no? Pero sí, yo, bueno, quería comentar,
hay que ubicar al apego, no únicamente, y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó Shai, sí, hay esta diferencia entre depresión y tristeza, pero también recordemos que el apego no necesariamente va enfocado a la pérdida o a lo negativo. Podemos vivir 70 años obsesionados con la idea de que, lo mencionaba en una conferencia, somos los mejores especialistas en la literatura de Borges del 60 al 65 y llegamos a la facultad flotando, ¿verdad? O sea, no necesariamente es... No es negativo. No es el apego únicamente a los hijos, a los padres, o sea, sí. Y esta parte es ampliamente estudiada en círculos terapéuticos, en sociológicos, donde sí hay un apego y una respuesta adaptativa. Pero también hay que darnos cuenta que el apego tiene que ver mucho con el hiperconsumismo. El hiperconsumismo en todos los aspectos, no voy a mencionar la gran lista a lo cual podemos ser adictos. Sin embargo, esto apunta, de acuerdo a la filosofía budista, a la evasión. Y la evasión, desde un punto de vista contemplativo y meditativo, tiene que ver, como dice Chogyam Trungpa, a un importante maestro tibetano, dice, es alejarte de tu salud mental básica. Cuando tú niegas tu salud mental básica, entonces la evasión es buscar afuera aquello que te va a dar una identidad. Yo soy la señora tal. Yo soy el profesor de tal universidad. Yo soy mi auto, yo soy mi cuerpo. Soy la mamá de, la esposa de, la hija de... O yo soy mi cuerpo. Y bueno, funciona maravilloso cuando somos el entrenador de un gimnasio, ¿verdad? Pero hay una caricatura budista donde está una persona obesa y dice antes. Y luego después ya está muy fuerte y dice, y después de eso, un viejito ya todo plástico, ¿no? Entonces es un poco lo que dice el budismo. Hay que darnos cuenta, lo que se mencionaba en la cápsula, de la transitoriedad. Y el apego no nada más es la tristeza y el desgarre, que es importantísimo seguirlo hablando, pero también es esta obsesión y esa evasión a uno mismo. Perfecto, vamos a seguir hablando de esto. Llámenos, comuníquese con nosotros. ¿Cómo vamos a aprender a soltar después de esta pausa? Aquí nos tienen que decir eso. Regresamos con un testimonio. Suelta lo que te daña, aprende a vivir, es el tema de hoy. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a darle lectura a llamadas y comentarios en las redes sociales. Nos dice Patch BJC, ¿se puede considerar un apego el morderme las uñas? Sé que me hace daño, me duelen mis dedos, pero cuando menos siento ya me estoy mordiendo y en ese momento me llena por completo. Rosalía Cartagena Sánchez, el reto de toda persona es saber que las relaciones tienen un ciclo de inicio y de término. Marcelino Aquino, mi papá le tenía un gran apego a mi abuela. Cuando ella murió, su mundo se derrumbó y nos costó a mí, a mi mamá, a mi hermana y nuevamente dice a mí, demostrarle que somos todos su apoyo. Lili Marlín, mi madre siempre estuvo apegada a mi padre y actualmente a mi hermano. En la actualidad yo estoy casada y estoy muy apegada a él o tal vez ya hasta soy codependiente. Sé lo que soy, pero no sé qué hacer ni quién soy. En realidad no estoy a gusto con esto ni con él en cierta forma. Vivo esta farsa por mi bebé. Quiero que él tenga la familia que yo nunca tuve. Llamadas telefónicas. María nos dice, mis hijos y mi esposo son muy groseros conmigo y me hacen enojar. Me aferro mucho a ellos y no me siento con el valor de dejarlos. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Otra llamada telefónica, esta es de David Guerrero y nos dice, ¿es bueno despedirse de personas que nos hacen daño incluso? Margarita Hernández Plata, fui una persona muy apegada a mis padres y cuando yo muy valiente
Y cuando yo, muy valiente, me voy de casa y mi novio está en esta etapa, fue muy dura. Era alcohólico y mi apego hacia él era muy fuerte. Pero cuando me di cuenta de esto y me alejé, sentí que me moría. Pero pedí ayuda y logré superarlo. Les agradezco muchísimo al programa porque nos ofrece día con día este tipo de temas. Bueno, pues gracias a ti. Elena Vélez Campa. Tengo 30 años separada de mi esposo, pero siempre terminamos buscándonos. Pasamos navidades y fechas importantes juntos. No hemos podido separarnos al 100%. ¿Está bien? ¿Qué debo hacer? Bueno, continuamos y ahora vamos a ver un testimonio grabado. Y vamos a aprender a usar nuestra pulsera de la responsabilidad. Pónganme, por favor. Mi experiencia con la codependencia empezó en casa, ¿no? Viendo a mis papás cómo se relacionaban, una relación complicada. Y bueno, tarde o temprano uno empieza a tener sus relaciones y cuando menos te das cuenta ya estás repitiendo patrones, ¿no? Que tú muchas veces ni siquiera te diste cuenta que llegaste a observar con tus papás. Saber soltar es madurar. Mis últimas relaciones particularmente han sido como de mucho apego, de estar muy como aferrándome a la otra persona, ¿no? Buscándola todo el tiempo, haciéndole muchas llamadas, pero aparte tenía la sensación de que todo giraba en torno a la otra persona, ¿no? O sea, mis proyectos personales, mis proyectos, bueno, o sea, tanto en la parte profesional como en la parte personal, los posponía, ¿no? Los posponía y tenía problemas en casa y por siempre dar todo para la otra relación. Desde luego tiene mucho de satisfactorio, ¿no? Porque también si uno lo hace, si uno lo sigue haciendo, es porque hay una parte de ti que se está nutriendo, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, a pesar de que te duele, sigues queriendo seguir, sigues queriendo hacer que eso crezca, ¿no? Es una parte dentro de ti que pide a gritos como alimento. Por no sufrir, aguantamos a veces más sufrimiento, porque una relación disfuncional a veces nos trae más sufrimiento que el que nos dolería. Y constante confrontarlo con otras personas, conmigo mismo y con mi misma pareja fue lo que te lleva a decir, oye, pues estoy mal, ¿no? ¿Y qué hago ahora con esto, no? Porque tampoco es que uno sepa qué hacer cuando sientes la necesidad nada más de ver a esta persona, pues solamente vas hacia ahí. ¿Con quién te enojas, Armando? Pues yo me he enojado conmigo mismo. A veces desapegarte es dejar una parte de ti morir, ¿no? Y siento que en un sentido muy profundo, el desapegarte de alguien significa... El miedo que te genera querer desapegarte de alguien es como el miedo a la muerte. Wow, dijo, desapegarte es dejarte morir, ¿no? Es dejar morir una parte de ti. Marisa, a mí me gustaría un poco retomar un poco la definición tradicional que se da en el budismo sobre el apego. Duchak o apego es la exageración de cualidades de una persona, de un objeto o una circunstancia, lo cual no nos permite tener libertad. Otra vez, exageración de las cualidades de personas, cosas o circunstancias, lo cual no nos permite tener una libertad o autonomía. Y en este contexto, la metáfora que se me hace extraordinaria que dan los tibetanos es como una palomilla, una mariposita, que de pronto en la hoguera está ahí el fuego, la fogata, y va directamente, o por una vela, ya se quemó un poco las alas, sigue tratando de llegar, se eleva para finalmente quemarse. Entonces, este punto es bueno disfrutar tu cuerpo, tus relaciones, es bueno disfrutar las cosas que te agradan. El asunto es evitar tener ese control fuera de ti. Es como el anillo que le ponen a veces a las vacas o a los toros, tan fuertes animales, los tomas del anillo y los controlas con 2 dedos. Y ese es el apego. Te pueden ser infieles, te pueden lastimar, te pueden herir. La naturaleza es que ya falleció la persona y no significa que no tengamos cariño o afecto, pero sobredimensionamos la circunstancia. Voy a dar el ejemplo. Es que es lindo aunque me pegue y me sea infiel. Es que, entonces, exageras esas cualidades y minimizas un hecho grave que te está lastimando. Entonces, apenas con las alas quemadas nos levantamos a finalmente quemarnos en la fogata. Fíjate que ahorita que dices eso, ayer estaba leyendo la investigación extraordinaria, no es por nada, que hizo Erika Zamora acerca de este tema, y en una de las partes dice, el apego es la enfermedad de la libertad. Qué bonita definición, me encantó, es totalmente cierto.
es la enfermedad de la libertad, porque te la quita, porque la pierdes en aras de conservar aquello a lo que tú crees que estás, de lo que tú crees que estás dependiendo y que crees que esa es tu fuente de felicidad y de satisfacción, ¿no? Entonces me pareció muy bonito y muy bien dicho, ¿no? Es la enfermedad de la libertad, ¿verdad? Voy con ustedes, nada más déjenme platicar aquí tantito con nuestros invitados. Está Leslie. Leslie, tú tuviste un accidente terrible y estuviste mucho tiempo mal. Sí, estuve en coma 75 días, coma total 75 días, 2 años semi-inconsciente y fueron 14 años para mi recuperación. Pero en ese tiempo pensé que estaba muy apegada a mis amigos y pensé que eran indispensables para mí. Sin embargo, aprendí a vivir con su ausencia. ¿Sí? Y después también estuviste apegada a tu mamá también. Sí, con la rehabilitación, posteriormente, estuve muy apegada a mi mamá y tuve que dejarla ir cuando su enfermedad. Sin embargo, pude estar a su lado, a su cuidado. Ajá. Ahora, hay otra cosa que yo te quiero preguntar. Tú que estuviste tan mal y que estuviste tan enferma y que estuviste pues prácticamente más allá que acá durante mucho tiempo, ¿no desarrollaste algún tipo de apego a la vida ahora? Por haber vivido todo eso, ¿no te sientes así como con miedo a morir? ¿Cómo te transformó eso? No sé. No, pero gozas tu vida, te sientes feliz. Sí, y sobre todo con el libro que escribí, fue un diario, fue recomendado por mi neurólogo y se convirtió en el libro que escribí. ¿Cómo se llama tu libro? Mi segunda oportunidad. Y finalmente, Pero tiene que haber sido una experiencia que te transformó por completo, ¿no? Sí, cerró mi círculo. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, mi Leslie. Y por acá también tenemos a Liliana. Sí, bueno, en realidad quiero también hacer una pregunta y comentar algo, ¿no? Yo tengo una pareja, bueno, mi novio está como un poco conectado, ¿no? Con esa cuestión del budismo. Obviamente es complicado, yo tengo apegos y él en las cuestiones del budismo dice, pues, ¿qué te pasa, no? Llega a ser hasta cierto punto desesperante, ¿no? Quizás para él. No tenemos ningún problema más allá de eso. Pero obviamente la persona que genera apegos no tiene paz nunca, ¿no? Generalmente es como, ay, ¿por qué hiciste esto? Y uno quiere decirle a la gente, bueno, la persona que más sufre soy yo, sí hago sufrir a los demás, pero la persona que más sufre soy yo. Yo quisiera saber cuál es como la terapia. Yo estuve yendo con una psicóloga que era como de la disciplina Gestalt y la verdad es que no siento que no me funcionó mucho. ¿Cuál es como la terapia más recomendable? ¿Hay psicoanálisis, hay cognitivo-conductual? ¿Cuál sería como lo más recomendable, lo más funcional para aprender realmente a soltar? Y obviamente, pues no, pues ir como, a lo mejor son cuestiones como del pasado, ¿no? ¿Cómo es como lo mejor, lo más recomendable? Me gustaría diferir esa pregunta a los psicólogos y te recomendaría la conferencia esta noche. Bueno, yo pienso que no es tanto el tipo de terapia necesariamente, porque la base de la terapia es tu vínculo con el terapeuta. ¿Sí? Entonces, te puede servir el psicoanálisis en un momento dado, te puede servir Gestalt cierto tiempo, o te pueden servir lo que yo hago, que son las constelaciones familiares, ¿no? Y ahí, pensando que repetimos y repetimos, digamos, en la constelación seguramente uno podría ver la dinámica original, digamos, de dónde aprendiste de estar tan cercano, porque él está en una filosofía de desapego y tú estás apegada, entonces es interesante cómo las parejas así se forman. Quiero decir, una parte de la dependencia que desarrollamos en pareja lo hemos dicho, es sana, es natural, porque cuando queremos amar, necesitamos al otro para amarlo, ¿sí? Y tú necesitas preguntar si alguien ha tenido una buena experiencia con algún terapeuta. Es como un cardiólogo. Si yo tengo un problema de corazón, yo pregunto a 3 personas para ver quién ha tenido una buena experiencia. Y entonces vas con la persona. Es mucho más importante en determinados momentos, porque a veces necesitas la soledad de 2, ¿sí? Como en un psicoanálisis o en una terapia verbalizada, ¿no? Digamos, hablada. Y a veces necesitas un salto cuántico como ofrecen las constelaciones. Y a veces quieres estar dentro de ti
en una actitud mucho más meditativa, ya conectado contigo mismo. Entonces, yo creo que a lo largo de la vida, de mi propia experiencia, he estado en la meditación zen, 10 años, en la yoga, muchos años. He tenido 10 años, yo creo, de análisis y ahorita estoy en otro lugar como las constelaciones y tú lo tienes que sentir. ¿Qué es lo que necesitas? La soledad de dos, ahí, digamos, ya va. Oye, ahora que estamos hablando de todo esto, les quiero decir que yo creo que ya en el fondo todos sabemos lo que es estar apegados porque lo vivimos día con día y lo sabemos y lo sentimos. Yo creo que hay que enfocarnos más bien en qué es no estar apegado. ¿Cómo se vive no estando apegado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo cambia la calidad de vida? ¿De qué manera se determinan tus relaciones y tu vida y tu entorno cuando uno no está apegado? ¿Y cómo reaccionan los demás cuando tú no estás apegado a alguien, ¿no? Porque por un lado está la parte en la que tú quieres dejar de estar apegado, pero por otro lado está la otra persona que no te permite desapegarte. Fíjate, hay un testimonio, bueno, más bien nos cuenta Nena Juárez en Twitter, nos dice, yo tengo apego por mi esposo, incluso mi hija se fue de casa por eso. Me dolió que se fuera, pero la dejé ir. Y nos pregunta, ¿estoy mal? Que la mayoría de las personas que nos comparten, y les agradecemos muchísimo, nos preguntan si están mal o no. Creo que aquí para definir si están mal, es que no es que estén mal, más bien si los hace sentir mal o si algo impide que su desarrollo sea igual, ¿no? En sus vidas. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien o te sientes mal? Si te sientes mal, obviamente hay algo que no está funcionando. Retomando un poquito la pregunta de esta chica, pensaba yo que todo esto que te está pasando tiene que ver con tu historia personal. Y puede ser tu historia personal de ahorita o puede ser historia personal desde constelaciones. Siempre he pensado que las diferentes corrientes de autoconocimiento es como el paracetamol o el Sedalmer, no sé, ¿qué se me ocurre? No sé. Puedes estar probando diferentes cosas hasta que, como dice justamente Ingala, te sirva algo específico. Mari Carmen, ahorita regresamos a seguir platicando de eso. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos una entrevista con uno de los autores de libros más vendidos del mundo que habla y su tema principal es precisamente el apego. Con ustedes, Walter Rizzo. Escuchen. Te apegas a las personas con mucha frecuencia. Uno se puede apegar a los hijos, se puede apegar a la familia, se identifica con eso. O con la pareja, que es el tema básico de la codependencia o la dependencia emocional, ¿no? Pensar de que tú me vas a hacer feliz, sin ti no soy nada, tú me das seguridad total, eres un guardaespaldas afectivo. Cuando algo para ti se vuelve indispensable, determinante para tu vida y tu felicidad, acabas de construir un amo. La palabra dependencia, adicción, viene del inglés addiction, que significa sometido a un amo. Entonces, si yo empiezo a pensar que mi vida no tiene sentido sin ti, acabo de construir un amo. Una pareja para estar bien necesita 3 cosas. El eros, que es el deseo. Necesita la filia, que es la amistad. Poder compartir. Tener proyecto de vida en común. No tener que explicarle el chiste al otro 2 veces. Y necesita el ágape. El ágape es que yo me sienta cuidado por la persona que amo, que yo sienta que no me va a hacer daño, que no me va a herir. Esos 3 elementos siempre deben estar. Lo determinante para ser libres y amar es no necesitar al otro, sino preferirlo. Y no es una diferencia semántica, es profunda. Necesitar es que me lleva a la carencia. Te necesito como el agua, como el aire, como dormir. Es casi una necesidad fisiológica. Entonces lo que me empuja es la necesidad. Pero si yo te prefiero, te elijo. La única manera de poder tener una relación libre es ausencia de miedo. Si tú me dejas, chao, no tengo nada que hacer. Si tú me dejas de querer, el amor no se obliga. No tengo nada que hacer. Por eso yo siempre digo que si alguien duda que te ama, no te ama. No importa cuánto te amen, sino cómo te amen. Ya regresamos a Diálogos. Mañana tenemos un tema muy importante y que desde luego nos compete
y nos responsabiliza a todas y a todos. A las 9:30 de la mañana, Fernando Tapia anunciará o tendrá el tema Un llamado a la solidaridad. Hace unos días, desde luego, y todos estamos enterados de los fenómenos meteorológicos, tanto de Ingrid como de Manuel, y ha causado, desde luego, en distintas costas mexicanas y en varios estados de la República, y no decir de los cientos de comunidades, desde luego, pues muchos daños, no solo materiales, desde luego, pero bueno, esa es la parte en la que podemos apoyar tal vez a nuestros connacionales. Y afortunadamente en México siempre ha habido un sentimiento de solidaridad y esta práctica la hemos llevado por muchos años. Sin embargo, pues faltan muchas cosas todavía por hacer. Y mañana aquí en Diálogos hablaremos acerca de este tema porque hacemos un llamado a la solidaridad. No te lo pierdas, mañana 9:30 de la mañana. Y si quieres venir aquí al estudio, entonces márcanos al 5341 1193 y 5341 4687. Por cierto, también recordarles que 11 TV México también es un lugar donde pueden traer todos los víveres necesarios para mandarlos a los lugares que más lo necesitan. Así que vengan aquí a 11 TV México. A continuación vamos a ver un sondeo acerca del tema. Yo creo que es costumbre, ¿no? Costumbre estar siempre relacionado con un objeto y necesitar de él principalmente. Supongo que es lo que nos ha enseñado tanto nuestra familia como todas nuestras raíces nacionales. Nos dicen, tienes que apegarte a esto porque pues, así se ha hecho por generaciones. Pues a lo mejor es inseguridad, yo pienso. O sea, cuestión sentimental, yo pienso que es inseguridad, que sientes que no vas a encontrar otra persona que te trate igual o por soledad. Por miedo. Yo creo que por miedo. Por miedo y por esa falta de confianza, decir, puedo hacer las cosas bien y necesito como estas otras seguridades. Entonces creo que a medida como vamos perdiendo ese miedo, nos vamos pudiendo desapegar. Pues muchas veces es el rencor hacia algo. A veces nos apegamos a lo material porque queremos tener mucho material en la vida, cuando realmente, mientras lo necesitemos, usémoslo. El día que no lo necesitamos, ya no es nuestro. Yo creo que es falta de amor a uno mismo y confianza en uno mismo. Y eso solamente con el tiempo y conviviendo con otras personas que te llegan a dar buenos consejos es como vas aprendiendo a ver la vida de otra manera, ¿no? Creo que los apegos nos generan relaciones de codependencia. Codependemos de algo para ser felices. Y siempre queremos algo más de lo que ya tenemos para poder creer que vamos a ser felices. Bueno, pues aquí estamos también ya con Ingrid. Tenemos muchos casos aquí de personas que, como todos, pero aceptamos que tenemos algún tipo de dependencia o de apego, ¿verdad? En tu caso, ¿de qué se trata? Pues en mi caso fue hace un año, pues tuve una relación ahora sí que muy apegada y pues generé ahora sí que un apego pues bastante fuerte. Más que nada fue como un fundamento, ¿no? Como que pones ya sea una cosa, una persona, tu fundamento y vas creando así tu pirámide y cuando ese fundamento se va, ¡fum!, te caes. Y se cae todo, ¿no? Y en lo personal la verdad es que sí me fui hasta abajo y pues ahora sí que estaba destruida y fui como generando otro apego hacia la escuela. Entonces ya era la escuela, toda la escuela, las calificaciones y de verdad me empezaba a generar ya como ansiedad hasta enfermedad. O sea, ya el saber de, por ejemplo, de él o de las calificaciones o de algo, ya era enfermizo, ya era algo que me generaba mucho malestar del estómago, o sea, ya no me sentía bien mentalmente y ya físicamente ya mi cuerpo lo demostraba con una enfermedad y ya era algo que ya estaba fuera de mi control. ¿Y cómo los lograste superar? ¿Lo has superado? Pues no, ahorita lo de la escuela poco a poco he estado tratando de no estar tan apegada a las calificaciones. Y lo de mi novio pues fue poco a poco, ¿no? O sea, de decir, esto ya me está generando una enfermedad, o sea, ya tengo que soltarlo por mi bien. O sea, ya estaba la enfermedad ya bastante demostrada, ya yo no podía, ahora sí que por tu bien mental y tu bien físico. Así es. Sí. Oye, ¿y qué es lo que te ayuda en momentos en los que estás así? ¿Qué es lo que te ayuda para soltar? Para soltar es pensar que nada es por siempre, ¿no? Yo creo que lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte y yo creo que todo es transitorio. Entonces es como tener siempre bien presente en la mente que nada es para siempre, que todo está para desaparecer. Muchas gracias, Ingrid. Ahorita te contestan en un momentito más. Asencia, ¿cómo está? Bien. Bien. Arsenia. Lo dije mal. Ay, bueno, no leo. ¿Qué? ¿Se lo escribieron mal? Sí, Arsenia. ¿Cómo está? Bien, dentro de lo que cabe.
Sí, lo que yo sufro de alguna manera es como el apego al sufrimiento y a la tristeza. O sea, no lo puedo superar, tengo 61 años y la verdad me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué cosas sufre? Por el pasado, por la violencia, o sea, que sufrí. Entonces, eso me cuesta mucho trabajo superarlo. Ajá. Y hasta, de repente pongo hasta música de esa que me hace sufrir y le sigo y me hace llorar, pero yo sigo escuchando esa clase de música, no sé por qué. Esta es una muy interesante pregunta. ¿Se puede estar apegado a la infelicidad? ¿Se puede estar apegado a la tristeza? A ver, Mari Carmen. Lo que sucede es que a veces nosotros, no a veces, vivimos en espacios en donde nos sentimos cómodos. Cuando en algún momento usted llega a sentirse alegre, se va a sentir tan rara y tan asustada porque es un espacio completamente desconocido. Lo que busco es, me regreso a un sitio en donde aquí estoy cómoda. Sí aprendemos a vivir de esa manera. El asunto es desprogramarnos y empezar a ver que hay otras cosas, que no nada más está el pasado, sino empezar a ver un poquito hacia adelante. Shai. Sí, agradezco estos testimonios porque nos permite un poco darle a la audiencia el ejemplo clínico y no hablar tanto, aunque es muy interesante toda la filosofía y yo también soy un amante de ella, más de lo occidental aún. Entonces, si regreso a la clínica, tenemos que entenderlo, voy a intentar hacer lo más resumido que podemos porque lo has pedido anteriormente y lo toco con el toque clínico, digamos. El apego, digamos, puede ser bueno y malo, depende de la cantidad o la calidad de. El segundo sería cómo llegamos a ello. Entonces podemos decirlo también muy resumido, que podemos en nuestro desarrollo de la vida sufrimos de muy poco apego o un demasiado apego. Es decir, demasiado simbiosis o falta de soltarlo. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Vemos las repeticiones que Ingrid habla. Tomamos a Ingrid como un ejemplo, con respeto. Vemos que se va de un apego a otro. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que hace falta. Y este apego es como un resultado a. Es decir, si lo relacionamos con el último que dijo aquí en la mesa, es decir, estoy cómodo porque es lo conocido. Pero no es cómodo como ahora me siento aquí muy relajado, rico aquí con una buena compañía, sino lo conocido. Lo conocido nos da cierta seguridad, por eso siempre regresamos ahí, aun cuando era terrible. Entonces a eso me comunico con el otro testimonio, este apego al sufrimiento, porque es lo único probablemente que ella lo conoce, es decir, donde ella se puede moverse. Es decir, vamos a tomarlo a un ejemplo que no es, digamos, humano, más de la Ciudad de México. Seguimos aquí con este tráfico, pero vamos con los mismos caminos, porque es lo camino que conocemos. Como México está tan grande y tenemos miedo de perdernos, siempre vamos con los ejes centrales, no sé, Constituyentes o cualquiera, y estamos ahí 2 horas, pero no atrevemos salir a una callecita pequeña porque tenemos miedo, porque no lo conocemos. Igual se regresa a este sufrimiento porque es el único conocido. Ahora, ¿qué pasa con este apego en ese sentido? Nosotros, como buscamos este resultado, es decir, tengo un vacío, tengo algo que me falta, siento que me va a llenar esto, por eso el otro, como dijimos aquí en otro momento, es el amo de. Es decir, entonces, y ahí es donde yo pierdo esta libertad, porque el otro, quien sea es el amo de mí. Yo voy a hacer todo lo posible para estar pegado a él, aun que me maltrata, con conciencia o inconsciencia, no importa. Entonces, este vacío que yo intento de llenarlo a través del otro, me genera este apego donde aún de la conciencia, porque vimos a Ingrid cuando cierra, dice que el único seguro es la muerte, entonces todo es transitorio, eso me ayuda. Aun cuando está en conciencia, después de un minuto o de algunos días, se regresa a esta necesidad imperiosa, este vacío tan terrible, y otra vez busca apegarse a algo que le da el resultado, lo que ella misma
no puede generar en sí, Así como es. una independencia. Así es. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo se le hace? Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Yo sé que no hay recetas para todo el mundo y que no es, bueno, mira, ingredientes, ¿no? Pero debe de haber formas de podernos acercar a nosotros mismos y a dejar, hay una frase preciosa que dice live and let live, vive y deja vivir, ¿no? Live and let Pero, die. ¿cómo lograrlo? ¿Por dónde se empieza? Bueno, en las constelaciones lo hacemos de la siguiente manera, después de una constelación, después de haber visto la dinámica inconsciente que surge, por ejemplo, que son parte de lo que tú hablaste. Y es un ciclo de 4 pasos. El primer paso es mirar el evento que hemos vivido y que nos causa este sufrimiento, este apego. A veces tiene que ver con nosotros mismos, a veces tiene que ver, digamos, transgeneracionalmente. Y mirar es con conciencia. Entonces, para mí, la receta es la conciencia. ¿Sí? Digamos, la receta, digamos, el medio o lo que podemos hacer. Entonces, miramos con conciencia como estilo Don Juan de Carlos Castaneda. Luego, vamos a reconocer qué nos ha dado ese evento de hace... doña Arsenia, ¿no? Digamos, dijo, aunque veamos nada más ese lado de sufrimiento, ¿qué nos ha dado también ese hombre o esta niñez o esta adolescencia? ¿Qué nos ha dado también? Es decir, ¿qué recursos, qué fortalezas, qué recuerdos lindos? ¿Sí? Eso es un pensar sistémico, ver también eso que nos ha dado también. En el tercer paso, vamos a dar las gracias por lo que nos ha dado ese... pelele o esa mujer que nos ha traicionado o lo que sea, lo que pensamos en ese momento en cuanto a pareja y digamos, dar las gracias y decir, aún desde la peor circunstancia, digamos, hay algo que yo aprendí. Yo soy fuerte porque yo tuve digamos, 2 años de vida, los primeros años de vida, terribles. Y digamos, alguien una vez me vio, el mismo Bert Hellinger, y dijo, bueno, justo esto te hizo fuerte. Yo desperté de un trance de 50 años y dije, es cierto, no lo había visto, me había quedado en mi historia de víctima. Tercer paso, entonces, agradecer lo que también hubo. Sí, algo hubo. Pero siempre algo hay me hizo algo. más fuerte. El cuarto paso es entonces integrarlo y honrar lo que hubo en mi vida y decir sí. Eso sí estuvo en mi vida y, digamos, me hizo fuerte también. Y me hizo ser la persona que hoy soy. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos mientras usted nos llama. No se vaya. Hace algunos años surgió la película del secreto, que se hablaba mucho de esta parte de somos lo que pensamos y tú puedes volver realidad lo que tú quieres. Una de las 7 filosofías o cosmovisiones védicas, que es la filosofía Sankhya, habla de esto. Y habla de esto porque dice, bueno, finalmente, así como hay una teoría de la evolución, que es en Occidente el Big Bang, tenemos nosotros la teoría a través de la filosofía Sankhya que el universo surge a través de la manifestación de la conciencia en materia, ¿no? Y bueno, en un primer momento se puede decir que no existía nada hasta que se manifestó la vibración del sonido Om, que es un sonido que hoy en día se repite mucho en las prácticas de yoga. A partir de esto surge Mahat. Mahat es conocido en la teoría védica como el campo de la inteligencia cósmica y en palabras más accesibles al lenguaje de Occidente, es el espacio en donde todas las posibilidades existen y pueden o no ser manifiestas. ¿Qué quiere decir? Que a nivel sutil, a nivel de la conciencia, todas las posibilidades existen, de todo lo que puede o no puede pasarnos. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que estamos diciendo cada día. Si nuestros pensamientos son de miedo, de desesperanza, de angustia, así va a ser nuestra vida. Si a pesar de que estés en un reto, en un momento difícil, mantienes una sonrisa, mantienes una actitud positiva, tu vida será mucho más feliz, mucho más agradable. Yo soy la gracia de Dios. Y te puedo decir que solamente con repetir un mantra 3 minutos,
tu cabeza puede funcionar nuevamente y te puede sacar de la depresión, te puede sacar de estados muy negativos, porque a veces lo que tenemos es que nos atoramos con una historia personal, con un drama, con algo que repetimos y de repente solamente es ¿cómo me salgo de aquí? Bueno, pues puedes hacer muchas cosas, puedes hacer una postura de yoga, una respiración o puedes cantar o repetir un mantra. Cuando estamos repitiendo el mantra, nuestra lengua toca un mismo punto en el paladar. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Y si tú lo haces 11 minutos, afecta a la glándula pineal o a la glándula pituitaria y te genera un cierto estado de conciencia. Y me encanta repetirlo, es todas mis necesidades están cubiertas, todas mis necesidades están cubiertas, todas mis necesidades están cubiertas. Es un mantra que te da mucha confianza, que te da mucha paz. No quiere decir que al repetir esto ya no tengas que hacer nada y alguien lo va a hacer por ti. Simplemente es como generar una confianza interna de que tú pones tu mejor intención en lo que haces, de creyendo en el flujo divino y confiando en que todo se va resolviendo y va tomando su propio rumbo. Yo les recomiendo que lo repitan 3 minutos diariamente. Todas mis necesidades están cubiertas. Todas mis necesidades están cubiertas. ¿Se puede considerar al apego algo sano como una respuesta a una pertenencia de un hijo, de una hija, a tratar de darle sentido a un lugar seguro, a una base de adaptación? Sin embargo, cuando esto se vuelve obsesivo-compulsivo, comienza a desarrollar angustia, temores, comportamientos suicidas y es pues claramente ya un trastorno emocional. Es algo aprendido, digamos, habla que copiamos y copiamos y copiamos. En el vocablo tibetano la palabra döpa es deseo y el deseo puede ser incluso un factor mental sano de autopreservación. El problema es cuando se vuelve deseo obsesivo, döchak en tibetano. Y eso es lo que ya podemos traducir como apego. Sí creo que es necesario amar sin apegarse. Tener apego no quiere decir amar. Amar no quiere decir apegarse. Cuando yo me hago consciente que el centro de mi universo soy yo, en ese momento yo puedo cambiar y puedo dejar de estar desapegada. Que las personas... Yo he vivido codependencia emocional porque todo he descubierto a partir de lo que estoy ahorita en los talleres, es que todo empieza a partir de la educación que nos comienzan a dar en la familia. Entonces, todas esas cosas o paradigmas que tenemos en la casa son los que vamos desarrollando a lo largo de la vida y cuando llegas a una edad adulta, de forma inconsciente, eliges llevar los mismos moldes de la familia y eso es lo que te va llevando a la codependencia. Y desafortunadamente o desgraciadamente, terminas en relaciones destructivas emocionalmente. Quizá las personas con las que eliges estar en esos momentos no es que sean malas, sino simplemente no encuadran en lo que tú necesitas, o mejor dicho, encuadran en lo que necesitas en ese momento de una forma insana. Cuando tú eres niño tienes una memoria como una computadora y te van llenando tu computadora de información. Entonces te da miedo resetear tu computadora por miedo a creer que vas a perder lo que tú eres, porque no piensas que hay otras cosas más allá emocionalmente que te puedan funcionar. Eso es un gran miedo, pero ese es el miedo que tú tienes internamente. Que los duelos duelen, pero también porque implica que no podemos seguir viviendo como víctimas, creyendo que los demás son los responsables de lo que vivimos. En mi caso particular, yo traía un mapa de lo que me habían enseñado en mi casa y un mapa de lo que comienzas a ver afuera. Entonces tienes esa disyuntiva entre decir, quizá esto sea bueno lo que me enseñan en mi casa, pero quizá yo quiero seguir comportarme como veo que hacen otras personas. Es una decisión que solamente uno lo puede tomar. Yo sí creo que no es que toques fondo, yo creo que es cuando tú llegas a sentir esa necesidad de cambio en tu vida y necesitas hacer algo por ti, porque comienzas a darte cuenta que necesitas relacionarte de un modo distinto, que no puedes ser igual. En mi caso particular yo dije, tengo 27 años, yo tengo un plan de vida a los 28 años, me doy cuenta que intelectualmente
soy exitosa, pero emocionalmente la verdad es que no. Y eso me ha llevado a no tener relaciones sanas. Acabo de pasar o estoy pasando, terminando de pasar un proceso de duelo en el que tuve que dejar a una persona o tuvimos que dejarnos, y no por decisión mía, sino por parte de la otra persona. Y te digo, yo he vivido todas estas etapas del duelo, que es negación, aceptación, depresión, hasta la aceptación. Pero comienzas a aceptarlo cuando comienzas a darte cuenta de modo distinto que tienes que quererte tú de modo distinto. Comienzas a valorarte de un modo distinto, es cuando comienzas a ver la perspectiva desde otro punto de vista. Muy buenos testimonios y muchas gracias a la producción también de este programa, a Gabriela Guerrero y también a Marta Varela, que es la directora de contenidos de este programa. La verdad, muy buen material. Fíjense nada más lo que estaba diciendo esta mujer, ¿no? Es muy importante porque el resolver la cuestión del apego no está en ver qué hago con la otra persona o con el objeto de mi apego, sino está en ver qué hago conmigo. ¿Cómo me vuelvo yo el propio centro de mi universo, Eduardo? Exactamente. Sí, perdón. Sí, es probablemente lo más difícil. Hablamos aquí en el corte de donde la conciencia que hace a ser consciente. Yo le voy a decir algo que a lo mejor no le suena bien, en el sentido de que no le voy a dar una receta, aunque todos queremos receta. Claro. Si ustedes piensan todos nos dicen, por ejemplo, si sonríes cuando encuentras a alguien, más probable que la respuesta del otro sería una respuesta amable y puede empezar una cierta relación buena con esta persona, ya sea en el trabajo o en cualquier otro lugar. Pero la gente que tiene algo adentro, aunque saben que tienen que sonreír en su primer encuentro, le hace imposible. O el papá cuando llega a casa y sabe que no tiene que poner furioso con el hijo, es un hijo chiquitito de 2 años, pues obviamente puede tirar la taza, digamos, él lo sabe esto, pero no se aguanta. Entonces, tener la conciencia es el primer paso, pero no es la solución. Y como ella dijo, la solución está dentro de uno y hay que encontrarlo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer un trabajo, entender, como dije anteriormente, perdón que estoy repitiendo, hay que encontrar dónde está la falla del apego. Es decir, si hubo demasiado poco, qué tipo de apego hubo, ¿no? Entonces, en esto estamos. Ahora, lo siento, digamos, yo soy psicoanalista y yo hago por agua profunda. Es decir, responder a la pregunta anteriormente, ¿qué tipo de terapia? Depende de qué persona eres, ¿no? Podemos hacerlo como tipo cognitivo-conductual, donde es más, yo lo pongo, como robot. En ese sentido, hace A, B, C, D, te va a dar buenos resultados. Pero nosotros como psicoanalistas estamos buscando qué hay detrás, por qué hago y repito todo esto cuando sé que me va a hacer daño, ¿no? Entonces, ahora, lo otro importante es, como dije, de la respuesta el dolor hoy en día es algo casi tabú. ¿Qué quiere decir esto? No se puede tener dolor. Se murió mi papá, obviamente voy a tener una reacción de dolor. Pero la persona viene y pide chocho para no sentir el dolor. Es que es feo sentir el dolor. El dolor es muy feo, pero es necesario para digerirlo. Porque si no digerimos hay de dos. O que nos atascamos o que lo soltamos. Es decir, la gente busca unas soluciones para no sentir. Ya sea con chochos o ya sea con adquirir de todos los gadgets que hay, o adquirir ropas, o adquirir o lo último de tecnología. o depender de alguien que me resuelva todo. Claro. Como era niño, cuando yo era bebé, tú, todos nosotros, el papá y la mamá era Dios, nos resolvía todo, ¿no? Entonces eso es lo que busca uno en esta pareja, cuando no tiene la libertad de decir, sí lo quiero, sí quiero estar con él, pero eso no impide que yo sea yo, es decir, como un ente, individuo, independiente en este mundo. A mí me gustaría comentar, retomando ahora lo que dijo Shai, y también estos 4 puntos muy valiosos mencionados por Ingala. La tradición budista tiene 4 puntos importantes de trabajo con
puede ser el desapego o puede ser con una situación aflictiva o perturbadora en general. El primer punto es el reconocimiento. Tenemos, como también se mencionaba, que algo no está bien. No le podemos poner mucho nombre, no nos sentimos bien, somos sobrecontroladores, vivimos con temor, vivimos con angustia, y ese primer punto de reconocimiento es fundamental. El segundo se llama conciencia. Tenemos que tomar conciencia, lo que ya se discutió ampliamente, que no tenemos libertad. Y con esto vamos a generar, con esta conciencia, también se le llama identificación, aunque no sepamos cómo estar bien. Este es el punto desde donde decimos, voy a buscar una terapia, voy a buscar un entrenamiento, voy a buscar un proceso interior de transformación. O incluso es el momento en el que dices, ya no quiero estar así, ya no quiero sufrir, Correcto. ya no quiero Esto es en el reconocimiento, y aquí ya comenzamos a vislumbrarnos. No sabemos cómo, pero para estar mejor. Yo necesito estar mejor. Primero reconoce el problema, luego tratas de decir, yo tengo que estar mejor, en esta situación no voy a estar. El tercero ya es un compromiso. Y en este compromiso ya es uno donde tomamos la determinación. Y la determinación en este contexto es de darnos cuenta, con todos los dos puntos anteriores, de que el temor es lo que nos hace alejarnos. La evasión de nosotros mismos es lo que queremos nosotros depositarnos en la vida de otros o dedicar a la fama, al cuerpo, a las personas, a las relaciones, nuestra calidad de vida. Finalmente ya viene la integración terapéutica, y aquí la integración terapéutica es perfectamente entendible en el contexto del budismo. El budismo no es nada más sentarte a meditar, eso se aprende en templos y en centros de meditación. La psicología budista hoy en día, bueno, hace 100 años empezó en lugares de traducción, luego paró en lugares de psicología y hoy está en neurociencia, porque son estudios de 30 años y eso es terapia. Eso es psicología terapéutica, como dicen el lama en el laboratorio, es integrar a todos tus procesos cognitivos a través de más de 35 años de estudios de Abhidharma, cómo funciona la mente. Lo que sabemos ahora es muy poco, y poder trabajar en realidad cómo podemos liberarnos de este apego. Una receta muy sencilla de cómo liberarnos de este apego es comenzar a recuperar a tu propia mente la valía personal. No es de que, bueno, terminé con el novio y ahora me voy a obsesionar con el estudio. Hay que permanecer en la experiencia más allá de la negación y la aceptación, porque es ahí donde siempre nos quedamos. Carmen. Ok, y como completando esto, Sí. para saber que yo tengo un apego, primero necesito saber qué vacío está llenando esta persona en mí, qué vacío está llenando esta circunstancia, este hijo, por Correcto. principio de cuentas. Segundo, algo que no queremos hacer, y lo decía el compañero, es no quiero pagar el costo del dolor. Cuando yo me hago consciente de qué es lo que me está sucediendo, que esto que estoy viviendo ya no me está gustando, entonces sí puedo decidir qué precio voy a pagar. Puedo quedarme en el mismo espacio, ser consciente y decir, ok, aquí estoy muy cómodo y está muy padre y ya no me quejo. O dar el paso que sigue y decir, sí, lo voy a pagar en dolor y voy a salir del sufrimiento. Porque una cosa es tener dolor y otra es sufrimiento. El sufrimiento es un dolor alargado, sin sentido. Ya no tiene sentido estar ahí. Cuando me sumerjo en el sufrimiento, paso por un profundo dolor y salgo sin dolor o dolor muy atenuado, pero ya sin sufrimiento. Víngala. Sí, yo también estamos sincronizadas. La diferencia entre dolor que va a haber en nuestra vida y el dolor es intenso y es más momentáneo que constante. El sufrimiento sí es en ese sentido mucho más un estado de elección o algo de quedarme ahí y se puede prolongar 15, 20 años. Yo quisiera introducir el pensamiento sistémico, porque estamos pensando como si el apego es una psicopatología personal. Y yo no estoy de acuerdo desde esta visión sistémica, porque yo puedo haber tenido una madre, una abuela, una bisabuela que estuvo instalada en un sufrimiento real. La bisabuela perdió a su marido al tercer año de matrimonio porque lo asesinaron y se quedó con 3 bebés. Entonces, esta persona quizás sin tantas herramientas, ¿sí?, como tenemos hoy en día, después de 1950, la psicología popular,
necesitamos como empezar entonces a hacer un cambio, digamos, verlo. Y como este cambio, digamos, es en primer lugar yo. Entonces, esas herramientas me parecen excelentes después de haber visto mi contexto. Claro. ¿Cuál es mi contexto sociocultural? Claro. Nosotros estamos realmente instalados en una cultura que es de enaltecimiento del sufrimiento. Sí, realmente, digamos, el sufrimiento es algo que nos va a conllevar ganancia secundaria. Nos abre las puertas del cielo. Del ¿no? cielo y de los demás, de su empatía y nos van a ver y nos sentimos importantes. Yo estuve ahí y uno no puede tener éxito, uno no puede ni siquiera entrar a la meditación o al análisis porque uno está en este lugar de sufrimiento que la sociedad, nuestros valores enaltecen. Fíjate que ahora que estábamos hablando de todo esto, me acordé de algo que leí en la investigación de ayer, que se lo voy a leer, que tiene que ver con el control y con la idea que tenemos, porque al final de cuentas uno no controla nada, no hay nada que puedas controlar más que a ti mismo. Y no podemos con nosotros, ¿cómo vamos a poder controlar al otro? Pero dice, un maestro espiritual solía decir a sus discípulos, las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Puedes obligar a comer, pero no puedes obligar a sentir hambre. Puedes obligar a alguien a acostarse, pero no lo puedes obligar a dormir. Puedes obligar a que te elogien, pero no a que te admiren. Puedes obligar a que te cuenten un secreto, pero no puedes obligar a alguien a confiar. Puedes obligar a que te sirvan, pero no puedes obligar a que te amen. Y entonces yo creo que si partiéramos de la base en que no puedes controlar nada y no puedes obligar a nadie a nada, yo creo que sería mucho más fácil, si entendiéramos esto, soltar, porque entonces sueltas, porque sabes que de todas maneras no tienes nada retenido. Pero Oye, tenemos muchos comentarios y varias llamadas también. Nos dice María Eugenia Alarcón Salas no nos dice de dónde, pero dice, quitarnos los apegos es muy difícil. Yo que estoy ciega desde hace 7 años comprendo muchas cosas que antes no comprendía. Solo me queda en la oscuridad, no solamente física, sino también en la oscuridad mental y emocional. En ese momento pensé que se me acababa la vida. Al quedarme ciega, los apegos materiales me di cuenta que no son nada importantes en mi vida. Ni siquiera el dinero. Lo importante en mi vida empezó cuando empecé a conocerme y al darme cuenta hasta dónde podía llegar y supe de qué era capaz. Porque nos damos cuenta de que la carga que podemos llegar a hacer, me di cuenta que estaba sola conmigo misma y me di cuenta del regalo que me dio Dios al dejarme ciega. Ahora entiendo lo que es vivir como si fuera el último día de mi vida. Comprendí lo que es amarme a mí misma. Le agradecemos desde luego muchísimo que nos haya compartido eso. Laura Torres, ¿puede haber apego con la ropa o a la ropa? Aurora Robles, me quiero desprender de mi familia, hermanas, sobrinos y cuñados. Ellos me han hecho mucho daño. Me operaron de un tumor y mi familia no me ha hablado ni me ha venido a ver. ¿Qué es lo que puedo hacer? Marilú Cruz, mi hija sufre mucho, siempre estuvo muy apegada a mí. Ella ya vive con su familia y hace 2 meses que nació su bebé. Todos los días me dice que se siente insegura estando sola, que me extraña y que sufre. Yo le comento que debe superarlo, ya que no siempre estaré junto a ella y que algún día me voy a morir. La quiero ayudar para que logre salir adelante, pero ¿cómo le ayudo? ¿Qué debemos hacer los papás y mamás? ¿Qué recomendarle a ella para empezar a soltar el apego hacia mí? Esta sería una gran, desde luego, enseñanza. Juan Francisco Meso Solís, del Estado de México. La palabra secreta es prudencia. Vivir con prudencia nos ayuda mucho. Los grandes sabios utilizan mucho esa palabra. Me gustaría que hablaran acerca del tema. Gaudiosa, yo me pegué mucho a mi abuelita porque mi mamá me dejó cuando yo tenía 1 mes de nacida. Yo no supe de mi verdadera mamá hasta que tenía 11 años y me casé a los 21 pensando en que me querían y no fue así. Regresamos después de esta pausa, no se vayan. La soledad puede interpretarse de 2 distintas maneras. Puede hacérselo desde una perspectiva fenomenológica, eso quiere decir el mero hecho de que una persona se encuentra sola o que tiene vínculos humanos limitados en términos generales. Y la soledad vista desde una perspectiva emocional, en donde el individuo se experimenta empobrecido por ese aislamiento o por esa, digamos, ausencia de vínculos y contactos humanos o sociales en general. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza, todo relajado. Ahora, uno de los objetivos o de los tópicos primarios tanto de la filosofía como de la espiritualidad budista es precisamente la
búsqueda o la investigación en torno a la naturaleza del sufrimiento. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace sufrir, ¿no? Y la tradición budista plantea una hipótesis muy interesante, y esta tiene que ver con el hecho de que el mundo externo y las condiciones a las que nos vemos expuestos dentro del ámbito de nuestra experiencia tan solo operan como causas cooperativas de nuestros conflictos y dificultades. Pero la causa sustancial de los mismos no está fuera de nosotros, sino depende de la manera en que nosotros como individuos y seres dotados de conciencia interpretamos a nuestra experiencia en general. Si éste tiene la idea de que su bienestar depende de variables externos, entonces cuando éstas no están presentes, pues naturalmente es impulsado a la desolación, al dolor y al sufrimiento. Pero cuando el individuo comprende que su bienestar interior no está determinado por estas variables externas, trátense de personas, condiciones sociales, económicas o materiales, entonces puede lidiar con las mismas de una forma radicalmente diferente. Y eso explica el por qué, por ejemplo, en tradiciones contemplativas como la budista, se exalta el ideal de la soledad como un instrumento de desarrollo evolutivo. Así que siempre en nosotros existe una alternativa de interpretación entre el pesimismo, por ejemplo, y el optimismo, visto de una forma simple o superficial. Pero en nosotros existe la posibilidad de ser felices con lo que tenemos, como también en nosotros existe la posibilidad de ser arrojados al conflicto, el dolor y el sufrimiento en dependencia de la manera en que interpretamos al mundo de la experiencia. O segundas partes. Bueno, pues todas estas cosas son herramientas que nos sirven para poder ir al fondo de nosotros mismos y poder mejorar en nuestra situación. A ver, aquí estamos con Juana. Bueno, buenos días. Pues para mí siempre fue un deseo el ser enfermera y lo logré gracias a la ayuda de familiares. Para mí es y ha sido un gusto el poder atender mis pacientes, el cuidarnos al grado de olvidarme a veces de comer, de pasearme, de divertirme. Pero ha llegado un momento de cansancio, de agotamiento, en el cual se me han hecho presentes ciertas enfermedades y que mi familia me dice, oye, como que ya no te aguantamos. Y yo también digo, como que ya ni yo me soporto, ¿no? Acudí al psicólogo, al doctor Jesús, a quien mando un saludo, Jesús García, de Chalco, y me ha ayudado mucho porque me ha dicho, es que tienes que disfrutar la vida de otra manera, no todo es tu trabajo, descansa, relájate, date un baño de vapor, de jacuzzi, vive tu soledad. Y ahora que he vivido, que he disfrutado eso, la lectura de un libro, el escribir, me doy cuenta que hay algo más que solamente ese amor obsesionado hacia el trabajo, y que él me ha hecho ver también que un momento ya no va a ser posible hacer ese trabajo, pero que voy a tener esa otra opción de felicidad. Eso es en lo que me ha ayudado a mí la psicología. O sea, tú estabas apegada a tu trabajo. A mi trabajo, sí, para mí mi trabajo. Yo tuve que jubilarme porque mi madre padeció cáncer. La cuidé durante su enfermedad, a mi padre durante su diabetes, y ahora estoy pensando, ¿a quién otro es al que voy a cuidar? Entonces digo, bueno, nunca voy a descansar, y me dicen, bueno, ¿qué tú siempre vas a cuidar? Yo sé a quién vas a cuidar, te vas a cuidar a ti. Exactamente, ya lo estoy haciendo y siento que lo disfruto mucho, ya me como las cosas con más placer, las saboreo más, duermo mejor y mis baños son más ricos, mis ratos de soledad son más exquisitos. Muchas gracias, Juana, eso está padrísimo. A mí me parece muy importante mencionar rápidamente lo que mencionó Juana. Es no una sé maestra, no sé si llamarle soledad, pero este espacio interior que se puede alcanzar, como decía Ingala, como Van Gogh pintando, como alguien haciendo ejercicio, en terapia, en contemplación, y creo que eso es importante. No hay que pensar que el hacer algo disciplinadamente es apego, no. Hay que cuestionarnos. Si yo trabajo obsesivamente, saco calificaciones obsesivamente, si quiero más dinero obsesivamente, eso sí se puede considerar apego. Pero si yo estoy comiendo, bañándome, trabajando, pintando, cuidando a un enfermo con ese espacio interior, yo creo que eso, más que soledad, es crear un espacio de apertura en nosotros, y no nos va a llevar a fijar nuestro apego para valorizarnos afuera de nosotros. Gracias, Juana. Y aquí tenemos a Guadalupe, que quiere también comentar algo, porque
perdiste a un hijo, ¿verdad? Sí, hoy cumplo 5 meses de haber perdido a mi hijo el mayor. Mi hijo se quedó a la mitad de la licenciatura y pues ahora sí que he sentido así como dolor, desgarro, pero yo no he podido llorar así como yo quisiera y pues yo era muy apegada a él, o sea, los dos, y ahorita lo que sí quiero es algo o alguien que me ayude, porque todavía tengo una niña de 10 años y pues mi cuerpo pues tiene varias enfermedades, o sea, y yo lo que tengo miedo es de que me vaya a enfermar y entonces sea yo la que la deje sola a ella. Y lo que quieres es aprender a soltar. Lo que quiero es aprender a soltarlo, o sea, a dejarlo ir. Porque dicen muchas cosas en Facebook, que el pasado pisado, que el pasado no duele, que ya no se acuerda del pasado. Bueno, pero yo ¿cómo le hago con un hijo? O sea, ¿cómo le hago? Primero, permíteme decirte que lamento muchísimo tu pérdida. Tocaste uno de los dolores más profundos que puede tocar un ser humano, lo lamento mucho. Por un lado, por el otro, déjame decirte que lo que tú tienes es un proceso de duelo. Admiro y honro profundamente que estés aquí sentada contra todo lo que te está doliendo. Hay que vivir este proceso de duelo, habrá que tratar de no quedarte enganchada ahí, pero también habrá que darte permiso de que este dolor tan profundo lo tienes que procesar. Por supuesto, estamos cualquiera de nosotros 4 aquí para lo que tú necesites si te somos útiles, y de verdad otra vez lo lamento. Te admiro y te honro porque estás aquí sentada. Muchas gracias por compartirlo. Sí, a mí me gustaría sumar en el sentido de tu valentía y darte el permiso, si podría darlo como todos ustedes, de sufrir esta pérdida. De hecho, como has mencionado, es la pérdida más grande, es perder un hijo. Una de las más grandes. Entonces, 5 meses es muy poco tiempo. Sí. A mí me sorprendió su manera de hablar tan fría. Es decir, tienes que darte permiso, sufrir y llorarlo mucho, adorarlo mucho, lamentar mucho, para poder digerir todo este sufrimiento para que luego salir adelante. El dolor de perder un hijo es tan terrible que si uno se niega a este dolor y quiere saltar de inmediato, seguir la vida como no pasó nada, es un error porque no se permite digerir esta pérdida tan terrible. Y si no se hace esto, se va a repetir y repetir y repetir en diferentes momentos. Y como usted dice, tienes una hija de 10 años, que ella también sufre mucho, obviamente. Para estar por ella, tienes que primero pasar este proceso. Fíjate que cuando dijiste eso, ahorita vamos contigo, cuando dijiste eso de que cómo le hago para quitar mi pasado o para no ver hacia atrás, te iba a decir eso. No es tu pasado, está siendo tu presente todavía, y por supuesto que te tiene que doler, y nos encantaría a todos que pudieras llorarlo y padecerlo un rato para después salir liberada de él, ¿no? Como decía Shai hace tiempo, ¿no? Digamos, el dolor ya no es socialmente aceptable. Entonces lo tragamos y lo tragamos y lo tragamos. Y el dolor por un ser amado hay que vivirlo, y yo diría berrearlo realmente. Sacarlo fuera. Antes teníamos las mujeres planideras que nos ayudaban a llorar y a llorar. Hoy en día ya no. Invitamos a las tías abuelas, ellas han tenido tantas pérdidas, y realmente de sacarlo fuera. Y el riesgo en esas pérdidas es de que empecemos a ver demasiado a los muertos, y como dijiste, la niña necesita de ti, y que la mires con ojos de que ella está viva y con ojos de viva, ¿sí? Y no como yo a veces digo, con duelos como prolongados. Este duelo es muy corto, por lo menos falta 1 año, así para como colocar realmente el recuerdo de ese hijo bien en el corazón y poder asentir, como decimos en las constelaciones, decir sí con una voluntad más grande que la nuestra, ¿no? Y ver a la hija. Sí.
Los vivos. No tienes el micrófono ahí, pero ahorita te lo llevamos rapidísimo. Voy para allá. A ver. También otra cosa que también pues quisiera ver también, que si pues yo no he visto a la niña está por aquí. Yo no, desde que falleció su hermano, ella no ha llorado, no ha pues ahora sí que derramado ninguna lágrima, y a mí eso pues también me da pendiente. Tú le estás enseñando a guardar este dolor. Están cargando un muerto de diferente forma. Tú perdiste un hijo, ella perdió un hermano. En la medida en que tú te permitas sentir lo que estás sintiendo y ella también se dé permiso y saber que aunque le duela, tú la acompañas en este dolor, aún en medio del tuyo, ella se va a sentir mucho mejor. Un duelo normal lleva aproximadamente 2 años. Estás empezando, te estás asomando a este mundo espantoso. Pero si te permites esto, si te permites vivir el duelo, vas a salir rápidamente. Por favor, cuenta con cualquiera de nosotros, estoy segura. Sí. Y algo me gustaría complementar a lo muy rico y muy valioso ya mencionado. Es importante que sepas que siempre va a estar presente tu hijo. Ahora, lo importante es saber acomodarlo para que ese lugar que va a ocupar en tu vida, tanto para ti como también para tu hija, sea un lugar, como menciona Íngala, de vida. Cargar un muerto, a mí no me convence ese término, sino llevar en vida el tiempo que él vivió dignamente. No podemos llenar de filosofías, justificaciones, por qué es, para qué es. Yo creo que hay cosas que no debe de existir la pregunta por qué y para qué en términos, simplemente ahorita en tu caso es, y hay que acomodarlo y honrarlo en vida, porque quienes le sobreviven, como dice la frase popular, en este caso en particular, eres tú y tu hija. Entonces, eso es muy importante. Nos quedan unos cuantos minutitos antes de terminar este programa. Tenemos llamadas telefónicas, vamos y mensajes. Vamos con Óscar Virués y contestando un poco a esas preguntas, haremos el cierre del tema. Si quieres voy nombrando 2 y 2 porque son muy breves estas de Twitter. Mayra Sidoni nos dice, mi esposo me fue infiel, me obsesioné con lograr su fidelidad y él siguió siéndome infiel. Creo que tengo apego o siento apego a algo que no está en mi poder. Lilis Miselotl, soy apegada a mi familia y he soportado muchas groserías con tal de que no me vean mal. No quiero que mis hijas vivan así. Y era lo que platicábamos hace rato y también una llamada nos decía, ¿cómo predicar con el ejemplo? Claro, ella está enseñando lo que le enseñaron, cómo hay que tratar de desprogramar, cómo en un proceso terapéutico, para que puedan entender que la vida no se vive de esa forma. Y en el primer caso del esposo infiel. Del esposo infiel, ella tiene que saber que ella no es dueña de nada, ni de nadie. Es un proceso. Hablarlo es muy simple, es muy, muy simple. Es decir, si tienes que entender, no, tenemos que entenderlo después de un proceso, como un proceso como el de ella, un proceso como el que todos nosotros llevamos, pero tiene que ser un proceso consciente. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿En qué etapa estoy? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Para qué? Para que al final ella pueda tomar decisiones. Entender que no es de ella va a llevar su tiempo y va a llevar dolor y va a llevar sufrimiento, pero seguramente va a llevar mucha liberación. Esta es una pregunta interesante, nos dice Irán, ¿el apego insano podría ser sinónimo de autoabandono? Es autoabandono. Es autoabandono. Partimos de la premisa que desde el desconocimiento, desde el no conocer en realidad nuestra valía, ese espacio interior, meditativo, terapéutico, de salud o plenitud humana, entonces nos buscamos afuera desde un punto de la negación. Entonces, esto puede tener 2 ramificaciones. Uno, la exageración de el valor de lo material, el valor de la esposa, del esposo, el valor del puesto profesional, o la denigración, y son 2 caras de la misma moneda. No sirvo para nada, soy un inútil, me hicieron esto. Ahí hay tanto ego, dicho desde el punto de vista budista, hay tanto ego en el lado más extremo de la exageración como de la autodenigración. Y su punto de base, donde yace una angustia del desconocimiento, es en
en el centro el negarnos. ¿Por qué nos angustiamos cuando no tenemos dinero o nos dejaron? Es por el desconocimiento personal. Y eso es importante trabajarlo desde un espacio que elijamos. Nos queda un minutito, Íngala y Sí. Shai. Bueno, en este caso yo quiero decir algo muy paradójico. Cuando uno está tan apegado al otro, estoy hablando de la pareja, es la manera más rápida de perder al otro. El otro se siente asfixiado, el otro se quiere ir. Tú quieres realmente inconscientemente deshacerte de alguien inconscientemente porque en tu familia como mujer, las mujeres todas se quedaron solas, por ejemplo. Nadie tuvo un marido al lado, un hombre, digamos, así es la visión que tenemos. Aunque estando en la vida, todas las mujeres de nuestro clan tuvieron un hombre a su lado y que estuvieron suficiente tiempo ahí para que naciéramos nosotros. Entonces, si quieres perder a alguien, sé celoso, celosa, digamos, sé asfixiante. El otro va a querer salir del cascarón de huevos donde uno se pone de enamorados y esto es alta traición y se va a ir y nosotros nos quedamos apegados a ese otro porque la distancia no es legal. Ajá. No es legal. Qué bonito, qué bonito. Bueno, rapidísimo, 30 segundos. Sí, le voy a cerrar con una pregunta al público. A ver. ¿Por qué hablamos de desapego hoy en día y no hace algunos siglos? ¿Será que antes, como tuvimos este objeto cercano, tanto como la madre y padre, nos permitió tener la independencia después? Y hoy en día, como no lo tenemos, por papá y mamá trabajando hasta las 9, 8 de la noche, estamos buscando. Shai, muchísimas gracias a todos. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Seguiremos aquí platicando en Diálogos en Confianza. Gracias, hasta pronto.